Hola jóvenes, ¿cómo están? En esta ocasión, en este video, les quiero hablar acerca de otro ejercicio. Este otro ejercicio vamos a trabajar, seguimos con la temática del transformador trifásico, pero en este caso pues ya no vamos a obtener los parámetros del circuito equivalente del transformador trifásico porque nos lo están dando, ahorita lo aclaramos, sino que vamos a trabajar con una carga que aquí no nos dicen en cómo está conectada, si se encuentra conectada en delta o en Y, simplemente nos dicen que es una carga inductiva con un factor de potencia de 0,8 y que está conectada en el devanado secundario. ¿Qué necesitamos hallar? El voltaje en los bornes del secundario, es decir, el B2 de la carga. Entonces, B2 de la carga de línea. Esa es nuestra incógnita. ¿Qué más tenemos? Leamos los parámetros nominales del transformador. Nos dicen que es una potencia aparente de 2000 kilovoltamperios. Tiene una relación de tensiones compuestas o de relaciones de voltaje de línea de 6600 el primario y de 33.000 voltios el secundario, que el primario se encuentra conectado en triángulo como se observa aquí en la imagen y que el secundario está conectado en estrella, o sea que esto es un delta Y. La impedancia de cada fase. Nos están diciendo que tiene la fase del primario, es decir, esto es una Z impedancia de cortocircuito 1, vista desde el primario, quiere decir que está en delta, que es de 0,5 más J 2,6 ohmios. Y aquí tenemos que la impedancia el correspondiente del secundario es de 4,3 más 21,7 ohmios. Quiere decir que es la impedancia de cortocircuito porque nos están dando RCC y XCC vista desde el secundario. Le voy a colocar aquí el 2 y para completar el secundario está conectado en Y, o sea que estamos viendo desde el secundario 4,3 más 2,17 ohmios. ¿Qué nos piden? Lo que les comentaba, que es el voltaje en la carga en la línea, en los voltajes, la tensión en los bornes del secundario cuando se encuentra plena carga. Quiere decir, aquí nos están diciendo plena carga, quiere decir que despreciamos los parámetros del núcleo porque nos dicen que C es igual a 1, que está a plena carga, es decir, que está pasando la corriente nominal de fase del devanado primario. Listo, si lo vamos a ver todo visto desde el primario, si todo es visto desde el primario, si todo es visto desde el secundario, sería la corriente nominal de fase del secundario, si todo va a ser visto desde el secundario. Entonces, ¿qué más nos comentan? Que tenemos una carga, como les decía, es una carga en factor de potencia 0,8 inductivo, es decir, que está en atraso, cuando el primario se le conecta un voltaje de línea de 6600 voltios, es decir, de aquí a acá vamos a estar aplicando entre cada una de las tensiones 6600 voltios y entre R y S 6600 voltios. ¿Qué nos están pidiendo? El voltaje que vamos a tener aquí, el voltaje que nos marcaría el voltímetro, valga la redundancia, de línea a línea, cuando tenemos una carga con factor de potencia inductivo. Bueno, si tuviéramos el otro voltímetro sería desde acá, desde la posición A hasta la B, que como es un sistema balanceado nos tendría que estar marcando lo mismo. Entonces necesitamos conocer estos voltajes de línea. Lo llamé B2 de carga de la línea. ¿Listo? B2 de C. Pasando acá. Aquí este ejercicio lo vamos a llamar que es la parte 1. ¿Por qué la parte 1? Porque como les expliqué en el ejercicio anterior, podemos hacerlo de diferentes maneras. Considerando el de delta, ¿a qué le llamamos de delta? Lo que nosotros tenemos acá, mire que la conexión está en delta el primario y en Y el secundario. También podemos hacer una parte 2 YY y una parte 3 delta delta. Decidí dividirlo en 3 pequeños videos. Espero que me queden cortos y que sean fundamentales con la información precisa. Entonces aquí tenemos la impedancia vista desde el primario en delta, listo, que ya la impedancia vista desde el secundario en Y, acá lo tenemos, y nosotros vamos a sacar la M o la relación de transformación delta Y. Ya sabes que la relación de transformación vas a hacer voltaje de fase del primario sobre voltaje de fase del secundario. Entonces, como el primario está en delta, el voltaje de fase es el mismo voltaje de línea, 6600, y como está en Y serían 33.000 dividido en raíz de 3, nos da una relación de transformación de 0,3464. Multiplicamos por esa relación de transformación al cuadrado la impedancia y nos va a quedar una Z2', es decir, una impedancia del secundario vista del primario en delta de 0,516 más J 2,6 ohms. Entonces aquí llegamos al circuito equivalente por fase. Tenemos la impedancia del primario, que sería esto, y la impedancia del secundario, que es reflejado acá al primario. Colocamos en serie, sabemos que le estamos aplicando el voltaje del devanado primario, son 6600 voltios de línea y que está pasando una corriente de fase nominal. Aquí tendríamos un voltaje de fase
con un factor de potencia 0,8 inductivo. O sea, calculamos el ángulo de ese factor de potencia, que sería coseno a la menos 1, 0,8, nos da 36,86, y procedemos a calcular el voltaje de línea de fase, aplicando la fórmula de que la potencia aparente es igual a 3 veces voltaje de fase, corriente de fase. Despejamos y nos da una corriente de fase 101,01 amperios. ¿Qué más podemos tener? Pues ya sabemos el ángulo, sacamos el coseno de ese ángulo y el seno de ese ángulo. ¿Para qué? Para utilizar la ecuación de Cap. ¿Qué tenemos de la ecuación de Cap? Despejamos lo que nos interesa, que sería el voltaje de carga prima de fase, sería igual al voltaje V1 menos la corriente nominal 1 de fase por RCC, que multiplica a coseno de phi, más XCC, que multiplica a seno de phi. Eso es lo que estamos reemplazando acá, donde RCC pues es 0,5 más 0,516 por el coseno, que es 0,8, y XCC, que sería 2,6 más 2,6 por seno de phi, que sería 0,6. Al reemplazarlo, pues nos da un voltaje prima de fase de 6192. Al referirlo, multiplicándolo por la relación de transformación, acuérdense que V2' era relación de transformación por voltaje de fase del secundario, entonces este lo despejamos, pasa a dividir V2', queda dividido sobre M delta Y, y vamos a tener el voltaje de fase visto del secundario, pero acuérdense que les decía que el secundario lo tenemos conectado en Y. Estamos hallando es el voltaje de aquí a acá, voltaje de carga del secundario, y es de fase. Necesitamos, lo que ustedes van a leer siempre van a ser voltajes de línea. Entonces ese voltaje de fase, como está conectado en Y, necesitamos pasarlo a voltaje de línea, que es multiplicarlo por raíz de 3. Si lo tuviéramos conectado en delta, sería el mismo voltaje de fase, el mismo voltaje de línea. Entonces, al hacer la correspondiente, aquí les escribo, pero como el devanado secundario está en Y, entonces procedemos a multiplicarlo por raíz de 3 voltaje de fase, y ahí nos va a dar 30.964,14 voltios. ¿Listo? Ese ya es el voltaje de línea. Si nos pidieran hallar regulación de voltaje, caída de voltaje, pues ya sabemos que el voltaje de fase del secundario es de 33.000 voltios. Procedemos a restar ese voltaje nominal menos el voltaje que tenemos, vamos a tener la caída de voltaje, y si lo dividimos en 33.000 voltios vamos a tener la regulación de voltaje, que les recuerdo que es en porcentajes. Bueno, chicos, espero que este haya sido de mucha utilidad, y como les comentaba, esta va a ser la parte 1. Más adelante estaré haciendo la parte 2, en la que ya trabajaríamos con la conexión YY y posteriormente delta-delta. Éxitos, chicos, y felicidades. Estamos en un próximo video.